Esto es la Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinaria y Cáñamo Industrial. Y vamos a inaugurar la sala de conferencias. La elegida, la primera, en este caso. La conferencia se llama Uso de extractos de cannabis para tratar problemas sanitarios en colmenas. Cómo se desarrolla e investiga el efecto acaricida de la planta. Creo que lo dije bien, ¿no? Si no, vos me vas a corregir. Estamos en familia, así que vos me avisás. Es la doctora Susana Risuto, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Le damos un aplauso, por supuesto. Y la escuchamos atentamente. Susana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, la idea fue armar esta charla también para un grupo de gente conocida y muy apreciada, que son los apicultores, así que también les interesó que comentemos cómo se hace un producto acaricida, más allá de que les voy a ir contando algunas otras cuestiones, porque bueno, de por qué estoy acá y demás. Así que les empiezo a contar. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Integro un laboratorio de investigaciones en evoluciones y biodiversidad, LIEB, en la sede Esquel. Algo que les quería contar, perdón, me estoy anticipando en el inicio de este tema, porque bueno, la gente que se vincula con las plantas medicinales, por ahí tiene algún camino, no todos es lo mismo, no solo es investigación, porque bueno, yo soy zoóloga, y les quería contar un poquito cómo empecé mi trayecto dentro de lo que es cannabis. En principio también les comento que además de mi trabajo profesional como bióloga, yo soy doctora en biología, soy máster en entomología aplicada, y en algún momento en Esquel creamos una fundación sobre el trabajo que podíamos hacer con los caballos en la rehabilitación de personas, niños, jóvenes y adultos, que se denomina equinoterapia. Esa es la fundación FUPEDES. Y en ese año, más o menos 2012-2013, conocimos a uno de nuestros pacientes que vino a rehabilitarse con nosotros, que es Ciro, el que ustedes ven ahí, con su papá. Y también parte de la preocupación que nos trasladó, o bueno, de la ocupación como papás preocupados, se empezaba a hablar del cannabis y ellos estaban usando los extractos de la planta para tratar la epilepsia de su hijo. Vinieron a la universidad preguntándonos si podíamos hacer algo como para poder saber si los extractos que hacían estaban bien o estaban mal, porque si no las familias estaban como muy solas. Y bueno, en ese momento, como yo no soy especialista en la cuestión bioquímica ni nada de eso, bueno, trasladamos la consulta a la facultad. En el medio también constituí la Asociación de Cannabicultores de la Cordillera. Ahí también están los papás, está Federico Galvano, uno de los integrantes que también movilizó muchísimo el tema en Esquel en esos momentos, más o menos el año 2014. Ciro se terminó yendo a Suiza con su familia porque la realidad de Argentina es tan difícil para la familia, para el riesgo de tener las plantas en ese momento, de que los metan presos, y encontraron para la salud de su hijo en Europa la posibilidad de brindarle todas las terapias que él necesitaba para poder desarrollarse y ser un niño feliz, como ustedes lo ven ahí, y bueno, no volvieron. Por mi parte, en lo personal, me involucré en la temática, estuve en la asociación, como teníamos un vivero en un momento, también brindamos espacio, en un momento que era bastante difícil encontrar espacios que no fueran cuestionados. Bueno, en la universidad no nos animamos a meter talleres de cultivo de la planta, de cannabis, de realización de extractos, entonces buscábamos otros ámbitos. En algún momento trasladé esa inquietud a la universidad, acá en la sede Comodoro, está en la Facultad de Ciencias Naturales, con las carreras de Bioquímica y Farmacia. Dije, bueno, acá van a saber qué hacer. Y fue muy difícil, realmente no tuvimos muchas respuestas y bueno, había mucho prejuicio todavía. Entonces, bueno, después de un tiempo con Fabián Joss, que estaba a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, brindó la posibilidad de que viniera gente a hablar del tema. Nos fuimos conociendo algunos en la provincia que trabajamos en este tema, y Fresia, que está por llegar, se le demoró el colectivo, fue una graduada de nuestra facultad, de nuestra sede, que fue a la UBA a hacer el doctorado en cannabis y fue la primera persona que hizo un doctorado en cannabis medicinal, y justamente también con esta duda, ¿no? Y con esta posibilidad de brindar a las familias herramientas sencillas para el control de los productos que hacían. Hoy integro la Mesa Intersectorial de Cannabis y Cáñamo en la Agencia de Conocimiento Comodoro porque, bueno, la intención es siempre seguir articulando y lograr que esto sea beneficioso para todos. Ahora vamos a meternos un poquito
y tengo que mencionar que el 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas, así que vamos a contar brevemente algunas cuestiones del tema específico de trabajo mío, que justamente es con las abejas. A ver si me deja pasar un videito que tengo acá, no. Ahí vos podés darle clic al videito ese, es un videito muy lindo. Está sobre la imagen, a ver. Sobre esa imagen ahí. Nada, metimos a alguien que filmó dentro de los trajes de protección y bueno, la idea también fue contarles, ahí estamos viendo la sede Esquel, trabajamos con los productores de Valle Andino que nos prestan sus colmenas, que en este contexto no es menor, nos prestan las colmenas, que acá tengo algunos apicultores que me podrán decir cuánto cuesta más o menos una colmena entera. Para lo que es investigación, las tenemos a disposición atrás de la universidad. También tuvimos que hacer un caminito para que nos dejen poner colmenas ahí porque les daba miedo a la gente, pero bueno, nosotros trabajamos con colmenas, con abejas, capaz que está bastante difundido, pero bueno, aprovechamos siempre en esta fecha de difundir la importancia de las abejas. Hay toda una preocupación mundial del colapso de colmenas, que no saben por qué es que se están muriendo, abandonan la colmena y no se sabe específicamente qué es lo que pasa. Es una especie introducida, bueno, como también lo es la planta del cannabis. Hay muchísimas colonias, más o menos 3 millones de colonias registradas en Argentina. Y Argentina es una de las segundas productoras mundiales de miel, ahora les voy a mostrar un gráfico, y tiene una alta importancia en todo lo que es la polinización en frutas, semillas o frutos como el caso de las cerezas, que si no tienen la posibilidad de tener estos polinizadores, bueno, no decrece la producción. Además, también el hombre las lleva, ¿no?, a todos los climas, a todos los lugares en donde está, porque bueno, se beneficia de su producción y bueno, en la Patagonia tenemos una forma de manejo bastante diferente del resto del país, que incluye muchos meses cerradas sin tener que hacer ninguna otra actividad porque bueno, el clima no lo permite. Como decíamos, es el polinizador más abundante de todos los cultivos. Y de hecho el productor con el que nosotros trabajamos hace transhumancia, lleva todas sus colmenas a Santa Cruz en un momento específico para ayudar a la fecundación y a la producción de cerezas y después las trae de vuelta. Es una actividad que se hace y es la que está mayormente distribuida en todo el mundo. Nos brindan muchísimos productos, ¿sí?, además de miel, polen, propóleo. Y como decía, ustedes ven en este gráfico, Argentina es el segundo país productor de miel, a veces se va corriendo después de China, y la mayoría, bueno, hay una gran importante cantidad de miel que se exporta. También en la Patagonia se ha visto que y hay datos registrados de que aumenta digamos, un 25% más la producción de fruta gracias al servicio de polinización en las zonas de Río Negro y Neuquén. Gráficamente, por ahí para contarles, si nosotros vemos una foto como esta y no tuviéramos a los polinizadores, a las abejas polinizando la fruta de la cual dependemos, la imagen se vería una cosa más o menos así. Las góndolas estarían bastante más vacías, por lo cual es súper importante que cuidemos las abejas y que busquemos soluciones para los problemas que ellas tienen. La polinización a nivel mundial se sabe que está amenazada por los agroquímicos que se utilizan en el entorno donde están las colmenas, menor disponibilidad de flores porque bueno, hay muchas zonas cultivadas y no todas las zonas cultivadas les vienen bien a las abejas, patógenos que también tienen las colmenas, microplásticos, el cambio climático que también afecta mucho a todas las zonas, prácticas de manejo, en eso hace un ratito estábamos charlando del mal uso de los acaricidas y por ahí viene esta línea de investigación, cambios en el uso del suelo o deforestación. Así que nos quedamos allá con ese cuadrito de arriba donde tienen allá a la barroa, que es con la que nosotros estamos trabajando. Y en eso les cuento quiénes integran mi equipo de trabajo. Allá está la doctora María Rosa Manso, es investigadora de CONICET. Brenda Freeman, que es una becaria cofinanciada que hace poquito tiempo, hace menos de un año, empezamos a trabajar en una línea de nutrición apícola con extractos de hongos comestibles. Y bueno, también íbamos a incluir el cannabis. Después en mitad de camino lo sacamos del plan porque era un montón para la becaria, así que y la doctora Sofía López y en este caso también se agregó ahora que está en Esquel Silvia Fresia Sofrás, que bueno, como es becaria postdoc y alterna entre Buenos Aires y Esquel, va a sumarse también al proyecto.
Nuestro proyecto, que ya tiene un año de avanzado, es el análisis potencial de acaricida, del rol acaricida del aceite esencial de cannabis para el control de Varroa destructor en Apis mellifera. En principio ese fue el proyecto original y bueno, ahora les voy a contar un poquito cómo trabajamos, porque a veces uno lo cuenta muy a la pasada y la verdad que todo lo que hay que hacer para probar una sustancia acaricida es bastante interesante. Por ahí, bueno, esto ya es cosas que por ahí conocen. Las plantas tienen sus mecanismos de defensa hacia todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Moscas, hongos, virus. Justamente por eso, y además de estructuras y de otras estructuras botánicas que por ahí pueden tener para generar la defensa, tienen las sustancias que nosotros nos está interesando investigar, que son los metabolitos secundarios. Yo les voy a contar ahora también lo que estamos haciendo con aceites esenciales de plantas nativas y exóticas, y también incluimos en esto las plantas del cannabis. Y tenemos, bueno, estos metabolitos que ayudan a que la planta se pueda defender en algunas cosas, y bueno, son las cosas que nosotros vamos a estar aprovechando para el desarrollo de nuestros productos, como por ejemplo terpenoides, alcaloides o compuestos fenólicos. En este caso nos interesan más que nada los terpenoides. Justamente estos están presentes en distintas plantas, ¿sí? Además del cannabis, en el tomillo, por ejemplo, y el lavandín, que son dos especies que nosotros estamos probando con muy buenos resultados. Son estas moléculas que nosotros nos sirven para poder cumplir estos roles de, por ejemplo, acaricida, como vamos a ver. Ustedes ven que la planta de cannabis tiene una gran cantidad de terpenos y algunos, como el linalol, que lo tenemos acá abajo, ¿sí? Es una de las sustancias que son interesantes para poder analizar su función acaricida. Pero bueno, ¿por qué estamos buscando utilizar aceites de cannabis como biopesticidas? En principio para producir o tener un producto que produzca menos impacto ambiental, generalmente son menos persistentes y menos tóxicos para los organismos no objetivos, y también son potenciales para reducir la resistencia de las plagas, ¿sí? Que tienen estos mecanismos de acción muy complejos. Son una fuente además renovable y sostenible, se puede utilizar en agricultura orgánica, menor riesgo para la salud humana también, que en comparación con los pesticidas sintéticos que se utilizan. Algunas de las cosas que voy a comentar, así como sirven para los ácaros, sirven para otros insectos en general, y la resistencia por ahí tiene mecanismos parecidos. Pero bueno, yo les contaba que nosotros estamos trabajando con este parásito de las colmenas, de las abejas, que es Varroa destructor, que como ustedes ven ahí tiene su ciclo biológico, ocurre todo dentro de la colmena y dentro de las celdas, ¿sí? Todo este ciclo biológico y la reproducción fundamentalmente de la varroa es dentro de la celda. Una vez que la abeja la opercula para continuar con su ciclo de vida, ahí se reproduce, se multiplica y después tiene una etapa forética, que es cuando ya se abrió la celdilla y puede infectar otras colmenas u otros apiarios que estén cercanos. Por eso es bastante complicado encontrar productos que la puedan controlar, porque tenemos esa etapa en la que está protegida dentro de la celdilla y bueno, no todos los productos pueden llegar fácilmente. Entonces generalmente se ataca la parte forética, que es la que ocurre fuera de la celdilla. Y por ahí vamos a contar un poquito cómo hacen los apicultores para saber, por ejemplo, esto también es parte de otra tesis doctoral de otra becaria, Carolina Maturi. Esto es lo que hace un apicultor para determinar, con un método que está bastante utilizado, la prueba del frasco que se llama, cuánta carga de varroa forética tiene. Entonces, en el cuadro que ustedes ven allá, el apicultor pasa un frasco con agua con detergente y con una malla. Entonces, en ese frasco quedan retenidas las abejas y también las varroas. Y en función de la cantidad de varroas y la cantidad de abejas, saca un cálculo estimativo de cuánta población de varroas tiene en esa colmena. En lo que estamos haciendo en la Patagonia, el manejo que hacen los apicultores en nuestra zona es que si tienen un 4% aplican el control, si tienen menos no, pero si ya tienen un 4% o más, realmente es una proporción preocupante. Otra forma que también uno puede estimar la carga de varroa es desoperculando, o sea, abriendo las celdas, ¿sí? Se abren 100 celdas de un cuadro de cría de zánganos y obreros y uno puede estimar la prevalencia que hay de varroa destructor. Es un trabajo bastante laborioso porque bueno, hay que estar además de protegido con el traje, abriendo celdas una por una con todas las abejas volando alrededor.
De esta forma estudiamos la dinámica poblacional antes de empezar a trabajar en el tratamiento, ¿sí? En los tratamientos posibles. Pero bueno, la parte 2 de toda esta historia es justamente la resistencia que producen los productos que se usan comercialmente o habitualmente en la apicultura, por ejemplo, que son agroquímicos. Y acá tengo una pequeña explicación del efecto que hacen los biopesticidas naturales que nosotros estamos estudiando, ¿sí? En principio, neurotoxicidad, interferencia en el crecimiento, desarrollo o disrupción de membranas celulares, inhibición de enzimas, interferencia en la reproducción o efectos repelentes o disuasorios. Entonces, bueno, hay distintas técnicas que les voy a contar, pero antes vamos a explicar un poquito de qué se trata el manejo integrado de plagas y cómo es que ocurre esta resistencia después de muchos años de usar algún producto. El manejo integrado de plagas justamente integra distintas cuestiones del manejo que hace el productor, los productos que utiliza y toda la forma de trabajo. Y en este caso lo más importante es esto que nosotros vemos acá. Nosotros en todas las poblaciones de insectos, de abejas o de ácaros, ¿sí? Sirve para todos lo mismo. Tenemos, incluso con las personas también, ¿no? Nosotros tenemos personas que son más resistentes a un medicamento o a otra sustancia que usamos para curar una enfermedad, una bacteria, y el concepto más o menos es lo mismo. Bueno, tenemos insectos susceptibles que uno le coloca el insecticida, penetra, a una parte se excreta, se degrada y otra parte hace efecto. Y tenemos insectos resistentes o individuos resistentes o abejas resistentes o ácaros resistentes, pensémoslo así, donde van a tener cierta capacidad de modificar su comportamiento, donde tienen esas insecticidas penetran menos, donde tienen una alta tasa de detoxificación y a lo mejor tienen modificaciones en el sitio donde tiene que hacer efecto ese insecticida, ¿no? O el acaricida, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ciertos productos que están autorizados para utilizar en la cura de las colmenas y bueno, los utilizamos. A medida que los utilizamos, fíjense, insecto susceptible es el amarillo y el resistente es el rojo. Y bueno, con el paso del tiempo van quedando seleccionadas las poblaciones de los individuos más resistentes. Es lo mismo lo que está pasando con los ácaros en las colmenas. Y esa resistencia se va heredando generación tras generación. Luego de muchas aplicaciones, lo que estamos haciendo justamente, fíjense, llegamos a tener eso, la reducción de la eficacia del producto que estoy utilizando. En el caso de la apicultura, se usa la frumetina o el lamitraz, no sé si acá usan algún otro, creo que el Cumafros es el que se sacó del mercado porque deja muchos residuos en la cera y también ya dejó de servir a la apicultura porque lo utilizan y no cura las colmenas. Entonces, lo que hacen los apicultores es rotar los productos que utilizan. En Esquel al menos hacen eso. Un año usan uno, otro año usan otro, y hay algunos productos sintéticos orgánicos que los utilizan, pero bueno, son de forma más casera. Y también tenemos toda una práctica de manejo, de una cantidad, dosificación, y la parte del registro, que también es súper importante, que a veces, la verdad que la apicultura es un laburo enorme. Nosotros ahora que nos acercamos para trabajar con esto, nos tuvimos que convertir en apicultoras, y es un trabajo, la verdad que los admiro cada día más, cuando conozco el trabajo que hay que hacer para tener las colmenas en condiciones. Entonces realmente lleva mucho tiempo y si tienen muchas colmenas es bueno, bastante más difícil. ¿Cómo hacemos para diseñar un producto que esté basado en plantas? Bueno, primero estudiamos la planta y la plaga, ¿sí? En este caso los ácaros. Tenemos el diseño de los experimentos que vamos a hacer, los proyectos, las pruebas que hacemos in vitro y las pruebas a campo. Y después empezamos a evaluar el potencial de esos productos que estamos estudiando. Bueno, con respecto al cannabis tenemos algunos antecedentes de algunos estudios en otros lugares del mundo que dan cuenta de que sirve justamente para el caso de Varroa. Encontramos otros antecedentes de que algunas preparaciones de cannabis, no todos son aceites esenciales o los extractos, entonces tienen efectos metabólicos positivos en las abejas, les prolonga la vida a las abejas. Y encontramos otros datos de algunas propiedades acaricidas en un ácaro que ataca a las gallinas. Entonces pensemos que justamente los ácaros están en todos lados. Así que probablemente un producto que sirva para la varroa pueda servir para otro tipo de ácaros. ¿Cómo se trabaja todo esto? Bueno, no funciona si no hay alianzas entre todos los que estamos en el tema. Nosotros tenemos
Para el caso de los aceites esenciales, un proyecto de resolución, declaración de interés. Nosotros, los científicos, andamos buscando avales de gente que nos colabore. Y trabajamos, además de con la Asociación de Apicultores, con gente de CONICET, de la Universidad de Mar del Plata, el Centro de Investigación de Abejas Sociales, donde ellos tienen una amplia trayectoria, mucho más larga que nosotros en el tema de abejas. Y a veces tienen los aparatos que nosotros no tenemos para poder hacer análisis que no podemos hacer. Sí, sí. Sí. Ahora les voy a contar. De los estudios que hemos hecho nosotras, de la otra gente, han hecho preparados de laboratorio, sí. No hay nada que esté a la venta que yo sepa ni certificado, porque después esa es otra etapa que no está puesta acá. ¿Qué te pide el SENASA para validar un producto? ¿Qué te piden otras? Claro, bueno, esa es otra etapa que también se hace en paralelo. Cuando vos ves que algún producto sirve, como alguno de los que les voy a mostrar, tenés que empezar a buscar si hay en otros lugares algo que ya exista, si se patenta, si no se patenta. Estamos también en ese caminito. Pero bueno, nuestra línea de investigación, que es en aceites esenciales de plantas medicinales y también de cannabis, la idea justamente es promover el cultivo, además de estas plantas en nuestros lugares que tengan estas propiedades. Por el lado de la apicultura, mantener la sanidad apícola con productos que se puedan fabricar localmente y generar puestos de trabajo, producciones sustentables, amigables con el ambiente, que creo que es algo que al menos en Chubut estaríamos necesitando también un montón. Nosotros con uno de los productos que estamos trabajando nos presentamos a esta convocatoria de la Nación, el sello Bioproducto Argentino, que determina que realmente un producto que uno utiliza tiene todos los componentes biológicos, una alta proporción de componentes biológicos y nada más. Nos otorgaron en la categoría la categoría de proyecto de investigación, porque todavía no estamos vendiendo ningún producto ni nada, porque falta otras etapas, pero bueno, fue un avance interesante. Las oportunidades que tenemos en la Patagonia para trabajar con esto, en el caso de aceites esenciales, tenemos una empresa que está en Esquel, radicada en Esquel, que produce aceites esenciales de plantas nativas, así como también dentro de la universidad está el INVIES, que produce aceites de plantas exóticas o cultivadas. Pero bueno, hay gente con toda la tecnología y la capacidad de escalar un producto si fuera necesario, porque ya lo están haciendo a nivel industrial para perfumería, cosmética, y tienen intereses en productos, por ejemplo, veterinarios. En nuestra zona y en la comarca se cultivan otras especies como lavanda, lavandín, tomillo, eso que ven ustedes ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer antes de usar un producto es justamente determinar los terpenos, la composición mayoritaria. Aunque si yo les tengo que decir si realmente esos son los productos que son acaricidas o los responsables de la función acariciada o toda la mezcla que hay, creo que es parte de lo valioso de esto y creo que es algo de lo que dificultaría probablemente que genere resistencia, porque hay un cóctel de terpenos generalmente en las plantas que utilizamos, no hay una sola cosa. Entonces, por ejemplo, el tomillo tiene esa variedad de terpenos, algunos mayoritarios. En el caso de cannabis, les cuento lo que avanzamos en el proyecto en particular, porque bueno, nosotros podemos trabajar con aceites o con sustancias que nos provean, como los aceites esenciales, las plantas aromáticas que existen, es que alguien que te los provee, o los podemos hacer nosotros. En el caso de algunos aceites esenciales también hicimos nosotros la extracción y mandamos a analizar la cromatografía. En el caso del proyecto de cannabis, nosotros trabajamos con la empresa de Cantech, que justo ahora falleció su gerente, pero bueno, ellos nos garantizaron íbamos a probar distintos quimiotipos, pero bueno, como todo estaba bastante complicado, por lo menos hicimos con un quimiotipo alto en CBD, frizamos las flores, las molimos, seguimos el protocolo de Mamá Cultiva, ¿sí? Hicimos la extracción alcohólica, el filtrado, y después evaporamos y obtuvimos resinas, o sea, no trabajamos con aceites esenciales, sino con resinas en este caso. Y a partir de la llegada de Fresia, la incorporación de Fresia al proyecto, que andábamos buscando cómo determinar el producto que nosotros habíamos hecho para ver si tenía CBD, como supuestamente decía la genética de la planta, Fresia ha publicado un método sencillo que ustedes ven acá, de testeo de CBD. Estos son los aceites que nosotros hicimos y acá utilizamos una muestra de CBD puro que nos trajo Fresia, justamente para hacer una corrida, una cromatografía que le hicimos así rapidísima en 5 minutos y pudimos corroborar
que tenían mayoritariamente CBD, el compuesto que nosotros preparamos, que lo hicimos en aceite de oliva y bueno, como lo hace, igual que lo hacen para un producto de la salud. ¿Qué hacemos después? Cuando tenemos el aceite esencial o el preparado que querramos probar, justamente tenemos que hacer la prueba in vitro. Y para eso, les cuento todas las plantas con las que estamos trabajando, ¿sí? Con paramela, con tomillo, con cannabis, con senecio. Senecio tuvimos una sorpresa porque realmente tuvo resultados muy, muy interesantes. Entonces, es todas esas especies que estamos probando. Para poder probar y hacer la parte in vitro, justamente hay que sacar algunos cuadros en la colmena, hay que sacar las abejas adultas para hacer ensayos con abejas adultas, hay que sacar ácaros y hay que sacar larvas. No en todos los momentos del año, como yo les decía, la apicultura tiene una etapa reducida de trabajo, porque después hace frío, no se puede abrir, pero bueno, tenemos algunas incubadoras fabricadas caseramente, pero bueno, es un trabajo que empieza así como ustedes están viendo. Para determinar las dosis letales en laboratorio, ¿sí? Por contacto, lo que tenemos que hacer es exponer a las abejas adultas, ¿sí? En esas cajas de Petri que ven ahí, a una de las dosis que estamos probando. Por otro lado, también colocamos en otra caja de Petri un grupo, una cantidad determinada de ácaros para probar justamente la dosis letal 50. También se puede probar la repelencia. Para la parte más sensible de la colmena, que son las larvas, tenemos que hacer otro tipo de trabajo y justamente esto que ustedes ven acá son las larvas del día 3 que la reina, ¿sí? Colocó dentro de las celdillas. Nosotros tenemos que abrir el cuadro, sacar las larvas, se denomina traslarve, y las pasamos en estas cajitas que ven acá. Y también tenemos que fabricar el alimento que ellas comen y ahí también exponerlas a la dosis que probamos de aceite. Porque como es la parte más sensible de la colmena, tenemos que asegurarnos que esa etapa de la vida de la colmena no sea vulnerada y calculamos la supervivencia. Esto lleva una semana, así que alguna de nosotras se convierte en obrera y todos los días tiene que ir a darle de comer. Después tenemos otra posibilidad de probar, que es lo que estamos haciendo con cannabis. Podemos probar la toxicidad de algún producto por alimentación, para lo cual tenemos que capturar abejas adultas en esos cuadros. Por suerte en la universidad tenemos una casita que se llama de construcción natural de barro al fondo del edificio, donde podemos hacer esto porque siempre se vuelan abejas adentro, pero bueno, nos han prestado ese lugar. Entonces nosotros colocamos abejas en este tipo de cajitas o este tipo de frasquitos, puede ser en solución azucarada o en solución líquida el producto que queremos probar, o también hay una alternativa de probarlo en candies, que se llama, que es como azúcar impalpable hecho unas bolitas y también se puede probar. Y también se calcula la supervivencia. Bueno, para que vean algunas de las cosas que estamos trabajando, con el caso de aceites esenciales, de 2 especies que estamos trabajando con ese control muy promisorio, bueno, con estos datos muy promisorios, fíjense que el control químico tiene un 98%, 96% de eficacia y nosotros en alguna de las dosis de los productos que probamos encontramos entre un 86 y 87. Es bastante interesante. Y estos datos que les muestro acá son los datos del caso del cannabis, donde probamos distintas concentraciones en el método por alimentación y bueno, determinamos ahí la mortandad, ¿sí? De las abejas, así que tenemos que ajustarlo. Todavía no pudimos hacer la prueba con los ácaros, hicimos primero la parte con abejas. La etapa que viene después, cuando uno probó un producto y le dio más o menos, le dio las dosis que son adecuadas, que no matan las abejas, que matan los ácaros y que no matan las larvas, viene la etapa de desarrollo, que casi que les diría que es un proyecto nuevo de investigación, que es el trabajo a campo. Entonces yo tengo que lograr preparar las colmenas, tenerlas preparadas, y se utilizan esos cartones que ustedes ven acá, donde uno embebe la sustancia que va a probar. Las colmenas tienen un piso técnico debajo y ahí sí hay un protocolo de SENASA que debemos respetar y tenemos que contar la caída de esos ácaros, que son los foréticos, a las 48 horas, a las 72 horas, a los 7 días, a los 21 días y después hay que colocarle, para no exponer a la colmena del productor a que se vaya a morir, el control químico como si hubiera sido el tratamiento normal. Y así como ven, les voy a mostrar otras fotitos. Esto es la prueba que estamos trabajando con la Asociación de Apicultores de Puyén,
donde justamente tenemos que registrar, junto con los apicultores, el estado de la colmena, qué cantidad de miel tiene, qué cantidad de polen, qué cantidad de larvas, de cría, todos los datos de la colmena, y colocamos las tiras juntos con ellos, de paso, porque también están colaborando, y ahí ustedes ven todos los ácaros que caen en los distintos días, más el ruido de las tiras, porque las abejas es una cosa extraña que les molesta, las quieren empezar a sacar. Así que después de un tiempo tenemos ácaros y cartón, todos metidos en el mismo frasquito. Y bueno, por suerte formamos recursos humanos en la universidad, tenemos estudiantes jóvenes que quieren ayudar y que ven bien a contar, porque el trabajo que hay que hacer realmente, ustedes ven ese frasquito ahí y los chicos están separando ahí, han venido voluntariamente, se ve que es tipo mindfulness, yo creo, estar ahí contando en silencio. Hacen grupitos de 10, fíjense lo que es, ¿sí? Y bueno, en las distintas etapas, si funciona y vemos muchos ácaros, nos ponemos contentos porque quiere decir que funcionó. Pero bueno, estamos probando, ajustando esas dosis. Pudimos probar una temporada. Ahora en la primavera vamos a probar otras dosis más. En el caso de los aceites, con el cannabis nos falta un poco más de tiempo, porque recién ahora pudimos hacer los extractos y todo eso. Y bueno, este es el equipo de investigación y siempre hay gente que nos acompaña. Estuvimos trabajando con las chicas desde la comarca, de la aldea escolar, Esquel y hasta Piedra Parada. Esa foto está ahí también porque no había estudios de base cuando nosotros empezamos a trabajar de esto que vos decías, las colmenas se mueren, nadie sabe por qué, nadie sabe cuántas tiene, cuándo se mueren, qué les pasa, qué otros parásitos tienen, porque también tienen un parásito intestinal que es la nocemosis. Por eso es importante ese trabajo del cannabis que aumenta la inmunidad de las abejas, porque aparentemente por vía de alimentación, si fueran más fuertes, podrían resistir más a ese parásito intestinal. Entonces realmente hay un montón de cosas por hacer. Así que, bueno, agradecimiento de estar acá y de poder haber compartido con ustedes estos conocimientos. Bueno, muy buena la presentación, muchas gracias. Yo te quería contar, nosotros estamos haciendo repelentes de las orugas con terpenos de las variedades que hicimos nosotros de CONICET, pero usando nada más que las hojas en vegetativo, como para probar a ver si algo que es como un resto que se tira siempre sirve. Y nos dio positivo con una de las variedades, con la Pachamama, que tiene más alfa bisabolol, lo dije bien, el doctor. Y no, pero digo que quizás podrían hacer pruebas solo, bueno, si quieren nosotros hasta le podemos dar las hojas o las variedades que las cultiven ustedes, o hojas tenemos un montón, para que vayan haciendo pruebas a ver si capaz que solo con los terpenos, y ahí lo haces en el INVIES, por arrastro, y quizás probar eso que es un residuo del cultivo y que le sirva para... Pero la verdad que está buenísimo el trabajo. ¿Cómo? Ahí te lo digo que lo hizo el doctor Bosco. ¿Cómo estás, Sir? No lo hicimos con aceite. Fue un ensayo de repelencia en el olfactómetro estacionario. O sea, una cajita, explico con la larva en el medio, porque nosotros veíamos, era un cultivo y hojas de distintos cultivares, claro. Pues nosotros veíamos que en un cultivo de 2000 plantas, donde había 1000 de una variedad y 1000 de otra, cuando había ataque de una oruga, que es Helicoverpa, la bolillera, una variedad era más susceptible a otra, así a evidencia de vista. Vos veías si una tenía más y la otra tenía menos. Entonces, eso nos dio indicio que podía estar pasando algo con los terpenos, y como la larva, el primer ataque es en el estadio todavía vegetativo, intuimos que podía haber algo ahí en la hoja. Entonces lo que hicimos fue con un entomólogo, con Germán Cheli, no sé si lo conocen, del CEMPAT, juntamos las larvas del cultivo y usamos hojas de la variedad que parecía más susceptible y de la que parecía menos susceptible. Hicimos eso. Entonces el experimento es poner la larva en el medio, se hace un control con las dos hojas, con una hoja, una serie de pasos. Entonces se ve si la larva prefiere una o si se escapa de la otra. Y lo que sí vimos es que cuando poníamos
la hoja de la variedad, digamos, que repele contra nada, la larva se iba para el lado que no había nada. Y cuando poníamos la hoja de la variedad que no repele contra nada, la larva iba a comer la hoja. Y después cuando poníamos las dos, la larva se iba, o sea, hoja con repelencia contra hoja con no repelencia, la larva iba a la que no tenía la repelencia. Entonces, por ahí asumimos que pero son los terpenos volátiles de la propia hoja sacada y puesta. Sí, le medimos los terpenos, son todos esquiterpenos. Mira vos, acá algunos de los productos que nosotros probamos en los aceites esenciales son monoterpenos. No sé por qué, ahora estamos investigando el de senecio también, pero se podría probar. Es un desafío justamente en apicultura trabajar con esto porque tenemos que conseguir algo que no espante las abejas, pero también se hacen las pruebas similares de atracción y repelencia en cajas de Petri con los ácaros, porque eso es lo interesante, que si este ácaro se le desprende a la abeja, listo, tenemos un problema menos, aunque si se desprenda y no muere, puede volver a trepar. Pero bueno, estamos ahí, así que es súper interesante. Sí, nosotros hicimos las resinas, lo primero que hicimos porque estábamos iniciando con esto, hicimos extracto, hicimos resinas y después nos dimos cuenta que, bueno, sí, si hubiéramos capaz que sacado los terpenos de la hoja por arrastre de vapor, que son los aceites, muchos de los aceites se trabajan como por arrastre de vapor, que necesitamos un producto que sea volátil en la colmena, justamente si quisiéramos probar cualquiera de estas cuestiones. Salvo que nosotros tuviéramos alguna cuestión que pudiera ir sistémica, entonces, bueno, o que fortalezca la abeja como suplemento nutricional, que es la parte que probamos primero. Entonces, también para probar un suplemento nutricional para la abeja, tienes que probar que no sea tóxico, es la dosis que no sea tóxica, para después estudiar si le beneficia o no, le prolonga la vida, como vimos en alguno de los papers que tenemos ahí. Pero realmente está buenísimo, sí. La verdad que con hojas estaría bueno probar. Incluso no sé si con hojas de cáñamo. Ahora nosotros allá en la comarca están plantando cáñamo industrial. Hay una cabaña Mico que hacía dulces, también ahora están probando con cáñamo. Y bueno, están buscando quién use las hojas, quién use los tallos, quién use todo. Pero si tiene terpenos o algo, son temas que se pueden sí explorar. Así que buenísimo, la verdad que buenísimo haber venido al encuentro. Bueno, muy bien. ¿Dudas? Porque viste que se usa eucalipto. Sí, sí. Usan mezclas también, pero bueno, el tema es que tener todo lo más estandarizado posible para que no sea que si uno se pasa, se va a la colmena o tiene efectos secundarios, porque también están estudiados el ácido fórmico, el dimol y no sé si el oxálico. El oxálico creo que no tiene, el que menos, digamos, tiene, pero bueno, también usados a largo plazo, capaz que también pueden generar resistencia. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, gracias.